Pero bueno. Pues el día de hoy ya anunciábamos al principio del programa que le estarán presentando juicio político al exalcalde, o sea, como exalcalde de De Ensenada, de Ensenada, Armando Ayala, perdón. Hoy senador. Por eso es que en el Congreso va a estar a las 10 de la mañana el diputado Diego Echeverría con Lisbeth Mata, dirigente estatal del PAN, presentando juicio político en contra de él. Y también en contra del exalcalde Darío Benítez, de también Tecate. Curioso porque la exsíndico es hoy diputada, ¿eh? Entonces, el exsíndico de Darío Benítez. Entonces, a ellos dos. ¿Por qué? Por el tema de las cuotas de Iztecali, que es ahí la ruta que han tenido. Ya presentó PAN la denuncia ante Fiscalía. Creo yo que lo correcto. De ahí, pues, ¿qué es lo que está pasando, Villa? Que le está cayendo un tormentón a Armando Ayala Robles. Y por todos lados. Por parte del PAN y por parte del gobierno que estoy convencido que es lo que tendría que hacer los gobiernos de Morena. Ya sucedió en Veracruz. Ya sucedió en Morelos, ya ha sucedido donde los mismos morenistas se oponen a actos de corrupción cometidos por morenistas o por neomorenistas. Y es ahí donde Claudia Gatón definió, primero, darle una sacudida a la estructura y mover al tesorero como al oficial mayor, que traían una tremenda transita ahí de dinero. Una fiesta, ¿no? Una fiesta, traían un festín, y en donde se quedó en evidencia que había 177 trabajadores prácticamente aviadores, y que eran mantenidos con el erario público, bueno, con el erario, y que costaban más de 1.2 millones de pesos mensuales. Oye, ni México tiene esa fuerza aérea, ¿no? Hay 170 y tantos aviadores, ¿no? En una administración municipal. Oye, con eso le pagan Iztecali. Pero sí, efectivamente, ¿no? Y el día de hoy, el PAN, como lo comentas, estarán presentando este documento. Yo creo que incluso también deberían buscar presentarlo ante el Senado de la República. Oye, ni el pelotón que envió México a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, el Escuadrón 201. Sí, ni el Escuadrón 201. Armando ya me envió mucho más. ¿Qué eran? Hundieron a Potrero, el Llano, ¿no? Y el Mina de Oro. Pues bueno, acá lo que hizo Armando ya fue hundir a Iztecali. Y utilizó 170 y tantos aviadores, ¿no? Pero esta situación que se da forma parte de una serie de cuestionamientos que se pueden hacer hacia el gobierno de Armando Ayala, que lo hemos hecho mucho durante estos años. Y uno de ellos es justamente el tema de ahora los escoltas, ¿no? También un planteamiento que se ha hecho. Pero ¿por qué el tema de los escoltas? Porque no solo es Armando Ayala, Jorge, porque son muchos funcionarios, gran parte de funcionarios, representantes populares, que tienen en su protección o tienen para su protección, que realmente son sus choferes o los que van a comprar la leche en la noche porque les da flojera ir a los diputados. A eso se han reducido los escoltas del sector público y que no tendrían por qué tenerlos. No, y además partimos de que se abra el debate de la falta de regulación. Y decíamos de que le está lloviendo a Armando Ayala, pero es por su pésima administración municipal, es por su pésimo manejo político, por mucho que al día siguiente salga con la gobernadora tomándose fotos. Ya vimos que no te garantiza nada tomarte fotos con la gobernadora, ya vemos el caso de José Ramón López Hernández, o sea, no te garantiza nada. Y esto, aun cuando en los entretelones o en los pasillos de la política rancia que vive todavía en Morena, pues es más que suficiente como para decir, tengo el respaldo de la gober. La verdad es que no, y Armando Ayala está cavando su propia tumba con sus torpezas también en el manejo político de los temas. Y acá le está echando toda la culpa a Claudia Gatón de que es que me quiere hundir el buen gobierno que yo hice. Y no se da cuenta que por todos lados tiene flancos abiertos. Quien solicitó que le retiraran las escoltas era su antiguo amigo, bonillista también, Isaías Bertín. Quien exhiben los 177 aviadores fue por el pésimo trabajo que hicieron, porque estaban tratando de mover dinero público, el oficial mayor y tesorero, que al final del día fueron removidos. Lo mismo ha sucedido con el tema del juicio político, es por sus cuentas de Iztecali. O sea, todo esto tiene una razón de ser. Aquí no hay un contexto político partidista que te quieran tronar. Y en el tema de las escoltas, rápido, ya nada más son 4 que no tendrían por qué estar con él. Tendría que ser cargo la federación de su seguridad. ¿O por qué diablos va a querer tener seguridad? Ahora, Jorge, ¿quién es el dueño del Congreso?
Y también que hubo otros señalamientos en torno a los espectaculares, que fue parte del Movimiento Ciudadano. La propia Dailín García hizo posicionamientos, pero uno podría interpretar, le tronaron las cuentas también por parte del Congreso de Baja California, que son realmente cuentas que tenían que ser tronadas, pero van en esa misma línea. Son frentes que tiene Armando Ayala, políticos, pero que si bien podemos entender que es una motivación política, y la verdad, decirlo así también, el secretario de Bienestar también, a través de los aliados que tiene en el Congreso del Estado, también ha hecho un tipo de movimientos de esta naturaleza, pero al final todos son justificados. O sea, nadie puede decir, es que es político. Puede ser una motivación política, claro, pero fueron reales el mal manejo de Iztecali. Fue real. Y de hecho, el único tema que no han tocado, que tendrían que tocar, es este permiso que le dieron para otorgar la concesión de las luminarias. ¿Cierto? Ese tema también, nomás que ahí se involucra a otros representantes populares o a otros integrantes del gobierno. ¿Quién tiene el dominio del Congreso del Estado? Alfredo Álvarez y Netza Jauregui. Y es tan evidente como que nada más vea usted las comparecencias de estos dos titulares de estas dependencias, ¿no? Del Bienestar y de la General. Sí, que los diputados se unen para traerlos, sacarlos como Cleopatra. Dice que... Pero sí. Ahí van esa como... termina la comparecencia y empiezan... ¡Hip, hip! Empiezan a hacer el baile de estos de los islandeses, ¿no? Cuando juegan... o de los griegos, ¿no? Empiezan a tronar las tazas ahí, a bailar. Entonces, ya no se sabe si es una comparecencia o es un festival. Dicen que mueven las sillas y empiezan a hacer un baile de cuadrillas. Oye, cuando son las comparecencias de Alfredo Álvarez y de Netza, parece fiesta patronal, ¿no? Es la fiesta del santo. San Netza y San Alfredo Álvarez. Entonces, por eso ellos terminan siendo los dueños del Congreso, no de los diputados. Sí, del Congreso. Presentar denuncia por su alianza, porque tienen una alianza. Una alianza con el Congreso. Y una alianza en igualdad de circunstancias. Todo mundo, no hay una subordinación. No. Es un tema de que todos se apoyan mutuamente. Nada más que no sabemos por qué se tiran al piso. Pero ahí sí lo interesante es ver cuál es el mensaje que también al interior de la política se da. Y acá en el tema de las escoltas, ojo, porque reabriendo el debate, que no solamente embarra a Armando Ayala, que a Armando Ayala ya le retiraron sus escoltas, y se hizo lo correcto. Los policías municipales que estaban siendo escoltas de Armando Ayala regresaron a la corporación a hacer actividades porque todas las corporaciones de Baja California tienen déficit. Y no es posible que en el estado, que no hay una regulación porque así conviene, el único que sí reguló en el reglamento fue Fernando Sánchez, a sabedor de que llegaba Ismael Burgueño y que no tenía buena relación con Montserrat Caballero, de que le proporcionaran hasta 2 años policías municipales para la seguridad personal del propio Fernando y de la alcaldesa Montserrat Caballero. Fue el único que sí reguló. En Mexicali le duró, creo, 5 meses a Pedro Ariel Mendívil, pero no por regulación, porque así quiso la alcaldesa. Entonces, todo también es manejo discrecional e indiscriminado ya, porque nos queda claro que la alcaldesa, que la gobernadora, que el secretario de Seguridad, que la fiscal, que incluso el titular del Poder Judicial, que algunos mandos de las policías deban de tener escoltas. Eso nos queda claro que está bien. Pero también no puede ser indiscriminado. O sea, no puedes decir, se me antoja, ¿cuántos quiere? ¿10? ¿20? ¿30? Los que usted quiera, Gober. ¿Y de qué corporaciones? ¿Municipales? Sí, y sí pasó, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Ese güerito se me cae muy bien de la policía municipal. Échamelo para acá. Y sí pasó. Y sí pasó. Ese güerito me cae muy bien. Échamelo para acá. Échame también 2 de fiscalía. Como tacos. ¿Sí? Como tacos de la Ciudad de México. Échame uno campechano. Así se manejan los escoltas. Los piden como tacos, ¿no? Sí, lo piden como tacos ahí. Oye, qué buena está esa, qué buena está. Y en el caso de la fiscal lo mismo. Bueno, la fiscal pues es gente de ella. Pero si estuvo en el sistema penitenciario se puede traer custodios también. Entonces no hay una regulación y todo el mundo pide. Lo decíamos, Villa. Y de hecho hice mi columna en la crónica de eso. ¿Por qué el coordinador de la bancada de Morena, que seguramente después de que digamos esto nos va a aventar a algo, a alguien, o nos va a echar grilla de alguna manera porque no descansa hasta no hacerlo? Sí. Pero ¿por qué el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local tiene 2 escoltas?
¿Cuál es el riesgo que tiene él para tener dos escoltas? ¿Por qué la titular de la Comisión de Fiscalización? Estudio de riesgo. ¿Cuál estudio de riesgo? ¿Por qué la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Alejandra Ang, tiene una escolta de la Fiscalía? ¿Por qué diputados tienen escoltas? ¿Por qué regidores tienen escoltas? ¿Por qué el secretario del ayuntamiento, Rodrigo Llantá, tiene escoltas? ¿Por qué el síndico procurador, que se lo cuestionamos a él y no nos supo decir más que por nuestro ejercicio, o sea, de su trabajo, que es administrativo, o sea, ¿por qué él tiene 4 escoltas? O sea, no entendemos por qué a Héctor Ceseña se le dejaron escoltas después del cargo. Aparte se compró una camioneta, ¿no? No, aparte tenía una camioneta. O sea, acá no se entiende por qué hay funcionarios de primer nivel. ¿Por qué Alejandro Arregui tenía escolta? ¿Por qué? Y así nos podemos ir, ¿eh? O sea, no deben de tener escolta. ¿Por qué el secretario de salud? Bueno, no sé si el secretario de salud ya tenga escoltas, pero... Secretario de salud creo que sí tiene... Pero sus trabajos no representan riesgo. Y si sí tienen, ojalá que Alejandra, ojalá que diputado Molina hicieran público. Y no digo, o sea, ¿por qué realmente están teniendo escoltas? Se tienen que hacer estudios de riesgo. Esto no es así nada más porque sí, no puedo llegar yo como ciudadano y decir, oiga, deme 2 escoltas, por favor, sin, no sé, iba a decir sin chile, pero no se puede malinterpretar. Sin cebolla. Se iba a malinterpretar, perdónenme ustedes, no quería hacer. Créeme que ese sí fue accidente. Sin cebolla, por favor, me puede dar 2 escoltas para llevar y si se puede también un carrito, ¿no? Para mis traslados, ¿no? No puede llegar así como ciudadano. Y parece que ellos sí, a costa de las consecuencias que esto genera, ¿no? A costa de la ciudadanía, a costa de la seguridad de la ciudadanía. ¿Quiénes sí tendrían que tener escoltas? Para empezar, se tiene que definir, insisto yo, por un estudio de riesgo que sí está planteado, que sí está definido y que la Secretaría de Seguridad Ciudadana está capacitada para realizarlo. Exacto. Porque tiene personas capacitadas para analizar a través de tecnología, a través de cuestionarios y muchas cuestiones, por qué una persona tiene que tener vigilancia privada. Salvo la gente que paga por ella, que también hay empresarios que pagan por ella, que pues ellos se tendría que analizar también. Exacto. Pero tiene que haber estudios. Estoy seguro que no han hecho ninguno en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay empresarios en Mexicali y políticos que no pagan ni un quinto por la seguridad pública que tienen, por los policías que tienen como escoltas. Y en el caso del estudio de riesgo, fue de las cosas positivas que hizo Gargamel, hasta que a Tizoc Aguilar Durán le dijeron, no, espérate, porque nos vas a tronar todos los funcionarios de primer nivel que tienen escoltas. Porque lo que decías al principio, Villa, terminan siendo sus mandaderos. Y Alejandrina Corral hace 2 años presentó una iniciativa que la encarpetaron ahí en el Congreso, precisamente para regular el uso de escoltas. Agregaba un capítulo, el capítulo 10, a la ley de seguridad, de la ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Baja California. Entonces, aquí sí es definir quién va a tener y por qué. Porque no les cuesta un quinto. Y les terminan llevando a sus hijos a la escuela. Entonces, acá es importante porque son 24/7 las escoltas. No deberían de tenerlo. O sea, ¿bajo qué condición lo tienen? Y además, Villa... AMLO lo protegió el pueblo, ¿no? Ándale, sí. Y además, estamos hablando de que en Mexicali, al menos 30 policías municipales están en labores del empresariado y de políticos. Y incluso son más de políticos. Y tú puedes ir a Ciudad Morelos, Jorge, del Valle de Mexicali, e identificar que las estaciones de policías tienen 2 personas operando por turno, 3 personas operando por turno. Y algunos de ellos, que en su análisis de riesgo, que no se los hicieron, pero que así lo pidieron ante seguridad, como una exdiputada del PES, que por un tema personal familiar, no por temas de crimen organizado ni nada, pero personal familiar, solicitó una escolta ante Fiscalía y traía escoltas. Oye, o sea, por un tema personal, ¿eh? Me corté el dedo con una hoja del Congreso. Me corté el dedo de una escolta, ¿no? Y así regidores también. O sea, es de verdad muy lamentable. Y qué bueno que Claudio Gatón reabrió este caso. No se dio cuenta lo que terminó por beneficiar a la población. Porque curiosamente son ellos, los morenos y morenas, los que nos están diciendo que se redujo los niveles de violencia, de homicidios, los que al final del día son los que nos han dicho que estamos mejor que con el PRIAN. Pero ellos sí tienen escoltas. Pues que a su alrededor ya no pasa nada porque traen escolta, Jorge. Pero el mundo es más bonito cuando alguien te abre la puerta, ¿no? Tienes razón, ¿eh? Sí. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.